Sí, son las 9 con 11. Bueno, le agradecemos a Teresa Valdés por haber sido parte de nuestro panel en esta mañana de día miércoles. Y continuando con las conversaciones, queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana y una de las partícipes muy activas de esta iniciativa de parlamentarias, de diputadas y senadores por el apruebo. Nos referimos a la congresista Gael Giomans. Diputada, muy buenos días. Gracias por la posibilidad de conversar esta mañana. Y buenos días a ustedes. Sí, bueno, diputada, más allá de las obviedades, que ayer vimos estas imágenes con una gran cantidad de parlamentarias, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta manera de organizarse, de fotografiarse, de articularse y de presentarse ante la ciudadanía? Bueno, queríamos primero decirle a la ciudadanía que la diversidad de mujeres que estaba el día de ayer, de distintos partidos políticos, parlamentarias de distintas trayectorias, nos unimos porque estamos convencidas que la mejor opción para el 4 de septiembre es el apruebo, porque además en específico plantea avances de derechos para las mujeres tanto respecto al reconocimiento del trabajo doméstico y de los cuidados, respecto a la paridad, respecto a la también necesidad de considerarnos a nosotras respecto a la protección que nos debe dar el Estado frente a la violencia de género. Y así, por dar un ejemplo de tres factores que nos unen a esa diversidad de mujeres para ir a decirle, ¿cierto?, a las mujeres del país que es importante contar con esta nueva constitución porque nos permite avanzar, habilitar en materia de legislación en tantos aspectos fundamentales para nosotras. Sí, diputada, buenos días. Montserrat por acá Buenos le días. habla. Diputada, si este texto que se propone, que yo no tengo dudas, representa una serie de avances para las mujeres y también en otras áreas, ¿por qué hay duda en una parte importante de la población que reflejan distintas encuestas? Uno también lo ve conversando con personas cercanas, ¿no? Que no necesariamente son de derecha. ¿Por qué Ujú. existe estas dudas respecto del texto, de aprobar, y por qué existe también esta idea de rechazar de personas que no necesariamente, insisto, son, digamos, de oposición? ¿Cuál es su percepción respecto de quizás temores o dudas que hay en torno a este texto? Sí, bueno, los temores y las dudas, algunas de ellas vienen de una campaña por la desinformación, ¿cierto? Por plantear algunos términos que ni siquiera contiene el texto de la nueva constitución y que generan incertidumbre. Al respecto, nosotras, ¿cierto? Como parlamentarias, también queremos despejar esas dudas en lo que respecta en particular en materia de derechos de las mujeres. Cuando avanzamos en paridad, y lamentablemente algunos sectores políticos, sobre todo de la derecha, han empezado a dudar, ¿cierto?, que la paridad sea un avance. Y nosotras queremos defender la paridad contemplada en la nueva constitución, tanto respecto a los cargos de representación, ¿cierto? Por ejemplo, en el Congreso, es necesaria la paridad en el Congreso, como también en cargos de dirección de empresa. Nos parece que nosotras hemos avanzado en esta materia y no podemos retroceder, pero lamentablemente algunos juegan mañosamente, ¿cierto?, a sostener que la paridad es ir a torcer supuestamente la voluntad de las personas, meter la mano en las urnas, han usado incluso esas expresiones. Entonces, nosotras queremos defender que es un avance democrático y también despejar que no tiene que ver con meter las manos en la urna, sino que al contrario asegurar la representación que ocurre en la sociedad en los órganos de representación también popular. Y eso por dar un ejemplo. Hay muchos temas más que se han ido planteando, lamentablemente yo creo con el objeto de desinformar en la campaña del rechazo, que hemos visto con otras acciones. Ayer la diputada, de hecho, Emilia Schneider, también publicó en su Twitter una propaganda que se estuvo entregando y que abiertamente, a mi juicio, no solamente miente, ¿cierto?, sino que también
plantea que en imágenes, ¿cierto?, muy, muy fuertes, que supuestamente la nueva constitución vendría a fomentar, yo diría como una cuestión sumamente aberrante, ¿cierto?, para niños y niñas cuando estamos hablando de educación sexual integral. Yo Sí. creo que esas artimañas solamente vienen a infundir temor y me parece que la ciudadanía la quieren tratar, ¿cierto?, como si fuera tonta, y yo creo que la ciudadanía debe contar con la información necesaria, la mejor información en el texto de la Constitución, y ellos, en el fondo, con la información podrán decidir su voto el 4 de septiembre. Sí, bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Gael Mans. Bueno, hace un par de días me hacía una pregunta ahora que ahora me la voy a hacer al aire. Y creo que si se analiza bien no hay mayor sesgo en lo que voy a decir a continuación. Me preguntaba por qué, si la democracia cristiana está oficialmente a favor del apruebo, y la gran mayoría de su Junta Nacional se manifestó a favor del apruebo, las entrevistas en los medios de comunicación a demócratas cristianos son casi siempre con partidarios del rechazo, ¿no? Es algo Así es. que me llama la atención. O sea, de hecho, si alguien aterrizara aquí en un platillo volador, pensaría que la democracia cristiana está oficialmente con el rechazo, y sabemos que así no es. Y bueno, ¿y por qué digo esto que aparentemente no tiene nada que ver con el tema de conversación diputada? Bueno, porque vimos muy en primera fila, y nos imaginamos que no es casual, en la actividad de ayer, en la foto a la senadora Yasna Proboste. Ahí también quería preguntarle cuál es el tipo de mensaje que se quiere transmitir al generar un frente por el apruebo que va más allá de lo que hoy día conocemos como el oficialismo. Sí, o sea, es que mostrar la diversidad involucra, por ejemplo, en este caso, a la democracia cristiana como partido, a sus lideresas en particular. Yo coincido contigo en el análisis, ¿cierto? A veces uno ve en los medios de comunicación, en los paneles de discusión, que se llevan muchas figuras que están en el rechazo, pero que no refleja la posición del partido, que en este caso es el apruebo, por parte de la democracia cristiana, y que bien la refleja, por ejemplo, la senadora Yasna Proboste. Por eso también en la actividad, ella además no solo, ¿cierto?, fue una cosa como casual, sino que ella articuló, fue parte de las articuladoras, ¿cierto?, de la actividad con las senadoras, porque hay un compromiso porque gane el apruebo. Entonces, por eso quería destacar que desde distintas trayectorias, quizás, ¿cierto?, desde distintos partidos políticos, que hoy día estemos en la misma posición por el apruebo, me parece que es significativo porque demuestra una convicción que a lo mejor llegamos desde distintos puntos a la misma posición, ¿cierto?, que tiene que ver con que nosotras al menos estamos convencidas que el apruebo y la nueva constitución es un avance democrático y que es necesario que gane el 4 de septiembre. Y por eso nosotras no solo hacemos esta actividad, la senadora estuvo también durante el fin de semana en su propio distrito distribuyendo información y también desplegándose con, como te decía, este arco que es grande. Además, quiero destacar otra cosa, no solamente estamos parlamentarias, habían organizaciones sociales, por ejemplo, Yo Cuido, que estuvo también el día de ayer. Entonces, la articulación es bien grande y eso nosotros queremos mostrarlo, queremos mostrar la diversidad, queremos mostrar la fuerza que está detrás por el apruebo, que a veces, como te decía, en los paneles de conversación no se muestra que somos tan mujeres de distintas edades, de distintas generaciones, estamos todas por el apruebo en este sentido, quienes estuvimos el día de ayer, y queremos mostrar toda esa gama, ¿cierto?, que hay detrás, la articulación. Nosotros, de hecho, teníamos un lienzo que estaba tejido por también otra organización y nos parecía que de hecho era las tejedoras de Cerrillo, y queremos mostrar que estamos tejiendo esa unidad detrás del apruebo. Sí, bueno, si uno compara a propósito de lo que decía Patricio, las veces que ha salido la senadora Proboste en entrevistas televisivas o en los principales diarios, y las que ha salido la senadora Rincón, por ejemplo, no hay Por punto cierto, de comparación, la verdad. Bueno, exacto. diputada, Y no es casual, ¿no?
no es casual para No, no es nada, o sea, casual, evidentemente. Diputada, bueno, donde no hay acuerdo en esta foto que se ilustraba, ¿no? Es en las eventuales reformas que debería tener el texto. La democracia cristiana, a propósito que estamos hablando de la senadora Proboste, emitió un documento, ¿no? Con 13 ujú, propuestas para reformar la Constitución, donde hay varias cuestiones que yo dificulto, en donde puedan tener acuerdo, como darle más atribuciones al Senado y renombrarlo nuevamente como Senado. Bueno, ahí hay otros puntos también que usted lo debe haber leído. ¿Cuál es ujú. su apreciación respecto de esto cuando además el presidente afirma que va a haber un acuerdo esta semana? No quedan muchos días de esta semana, ¿no? Ujú. Y hay diferencias tan importantes entre el oficialismo, y aquí incluyo también a la democracia cristiana, porque evidentemente Ajá, se van a requerir esos votos en el Congreso para poder perfecto. sacar estas reformas. Escuchaba en la mañana al senador Latorre que él decía que, por ejemplo, él considera o cree que las reformas en materia de sistema político debieran quedar para después del plebiscito. Evidentemente ahí Ujú. hay posiciones bien encontradas. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, yo, claro, estos son temas puntuales. Quiero partir desde ahí porque, como te decía, incluso la actividad que armamos cuando conversamos entre las distintas parlamentarias, tenemos más puntos que defender de esta nueva constitución, que además en lo sustantivo tiene que ver con la realidad concreta de las personas, en este caso de las mujeres, qué puntos que ir a concordar para poder, ¿cierto?, aclarar qué es lo que estamos haciendo. Eso parto de esa base. Los puntos concretos, lógicamente, no todos vamos a coincidir en todos los puntos. A mí me parece que, de todas formas, quiero rescatar las coincidencias en principio respecto, por ejemplo, al sistema judicial, eh, por ejemplo, respecto también a las autonomías territoriales indígenas, que hay cuestiones que nos parece más bien que ir a aclarar e incluso hacer coincidir, por ejemplo, respecto al consentimiento indígena con el convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Entonces, que son normas internacionales, y hacer coincidir el texto de la nueva constitución con aquellas normas internacionales, en ello estamos todos de acuerdo. Entonces, creo que en esos puntos que son, claro, más específicos, hay coincidencia. En otros, que ahí yo coincido con la opinión del senador Latorre respecto, por ejemplo, al sistema político, nosotros creemos que eso más bien va también en la legislación, eh, que nos vayamos a poner de acuerdo post 4 de septiembre, ¿cierto? Cómo va a ser aplicable la ley electoral, por ejemplo, en ese caso. Hay temas que nos parece que en eso a lo mejor no vamos a coincidir en esta oportunidad, pero sí en todo acuerdo las partes para poder conversar, no vamos a ganar el todo, ¿cierto? Y yo Mm. creo que todos partimos en esa posición, ¿cierto? Tanto en el caso de la democracia cristiana o en el mismo caso nuestro, ¿cierto? Para llegar a un punto común. Pero creo que al menos en las coincidencias que hemos tenido, sobre todo en miras de aclarar ciertas incertidumbres que tiene la ciudadanía, me parece necesario hacerlo y veo coincidencia. Sí, bueno, diputado, usted representa el distrito 13, ¿no? Que es un distrito que, en resumen, ¿no? Es de comunas populares de la zona surponiente. Eh, Sí. y bueno, en la segunda vuelta, algunas de las comunas que integran el distrito que usted representa fueron bien importantes en el repunte de la postulación de Boric, ¿no? Pero sin embargo, ahora hay algunas encuestas que dicen que los sectores populares podrían estar en una alta proporción proclives al rechazo. Tenemos un factor adicional, que es el tema de que esta vez va a ser con voto voluntario. Históricamente en el Distrito 13 ha Obligatorio. ido... Ah, obligatorio, sí, me corrijo. Se Exacto. entendió lo que quise decir, ¿no? Va a ser con voto voluntario. Sí. Y históricamente, vamos a decirlo así como para decirlo de manera gruesa, ¿no? Ha ido porcentualmente mucha menos gente a votar en el Distrito 13 que en el 11, ¿no? Que es el de las comunas más acomodadas. Bueno, hago toda esta introducción para darle la palabra y preguntarle cuál es su percepción respecto a qué es lo que está ocurriendo con las distintas opciones del plebiscito en los sectores populares en general de la región metropolitana, y por supuesto en las comunas que usted representa en particular.
Sí, bueno, efectivamente creo que nosotros tenemos primero el desafío de que nos vaya bien en los sectores populares porque también, primero, una cuestión como de las formas y también de quienes se van a ver en el fondo de alguna manera beneficiados con un Estado social y democrático de derecho, que son los sectores medios y sectores populares, son las mayorías del país. ¿Por qué lo digo? Porque un Estado de derecho en materia de salud, en materia de pensiones, por ejemplo, en mi distrito, donde tenemos claras diferencias, ¿cierto?, con otro sector, incluso en materia de los establecimientos de salud pública, ¿cierto?, o, por ejemplo, establecimientos de educación, en donde hay problemas incluso de infraestructura. Y ahí hay un déficit de financiamiento, porque efectivamente los municipios, que en este caso se hicieron cargo durante tanto tiempo de los establecimientos de educación, por dar un ejemplo, no tenían los suficientes recursos para poder hacerse cargo de los problemas de infraestructura que tienen, y eso se ve en la realidad concreta de los vecinos y vecinas. Pasar a una nueva constitución que nos permita y nos habilite fortalecer la educación pública, la salud pública, el poder contar con un sistema de seguridad social que mire y que tenga una concepción de derecho, nos permite garantías básicas, ¿cierto? Y que el Estado la asuma como responsabilidad, como deber hacerse cargo y no, ¿cierto?, de manera subsidiaria, que es lo que ocurre hoy día. Inclusive vamos más de fondo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con que las comunas también puedan contar con mayor financiamiento y que los criterios de financiamiento sean distintos a lo que hoy día vemos en la realidad? En eso, en términos súper concretos, vamos a ver en la materialidad, ¿cierto?, en estas necesidades concretas que tiene la ciudadanía, una mirada distinta por parte del Estado que se va a ver traducida en financiamiento. Y por eso que me doy toda esta vuelta, porque lo quiero plantear, dado que nosotros como campaña del apruebo, ¿cierto?, tenemos el desafío de ir a mostrar esas realidades distintas a quienes se verían beneficiados con un Estado social y democrático de derecho, y como te decía, los sectores populares en ello, sobre todo, van a poder ver cómo en sus necesidades concretas va a ser mucho más útil tener una nueva constitución que lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, que el abandono total por parte del Estado. Entonces, creo que transmitir ese mensaje es nuestro deber hoy día, porque a veces nos quedamos en estos temas puntuales, por ejemplo, de modificaciones que hay que hacer, y qué sé yo, y no se transmite en qué en concreto va a cambiar la vida de las personas y por qué vale la pena ir a votar por el apruebo de la nueva constitución y sacar y dejar de lado las incertidumbres. Sí, diputada, tenemos que ir cerrando, pero antes de eso no puedo dejar de preguntarle por el proyecto, la iniciativa más bien de las 40 horas semanales. Usted es Sí, coautora del proyecto que está actualmente en la Cámara, entiendo, sí, ahí, más bueno, bien no, impulsora, porque lo presentaron en el periodo anterior al sí, que yo me... Pero ah, sí, ya. he impulsado el proyecto y tengo un compromiso alto con el proyecto de 40 horas. Ya, impulsora del proyecto. Bueno, ayer Ujú. el presidente de la CPC, junto con algunos gremios de trabajadores, se reunieron con la ministra, entregaron algunas propuestas, manifestaron que un cambio de postura en torno a esta iniciativa, pero dentro de eso también plantearon que se debiera avanzar en adaptabilidad laboral y con cierto grado de flexibilidad, que es algo que intentó impulsar el presidente Piñera, finalmente no cursó, digamos. ¿Cuál es su mirada al respecto, ¿no? De estas 40 horas que todavía no conocemos el detalle del proyecto del gobierno? Me imagino porque están teniendo todas estas conversaciones previas, Así pero es. Ujú, también esto que propone la CPC, ¿no? De incluir grados de adaptabilidad y flexibilidad laboral, que es algo que no estaba ujú. considerado inicialmente. Mira, la flexibilidad tiene dos miradas, ¿cierto? Una que se puede entender como mejores condiciones para adaptar el horario, siempre que eso sea realmente un acuerdo entre el trabajador y el empleador, no habría problema.
El tema es que los trabajadores, ¿cierto? En general temen porque esos acuerdos no son tales y más bien lo que se impone es lo que piensa el empleador, sobre todo cuando hay diferencias gravitantes, y estamos hablando de empleadores que son multinacionales, ¿cierto? Y que la relación con sus trabajadores no es de igual a igual. Eso es lo que a mi juicio hay que salvaguardar, ¿cierto? Que en el fondo no generemos, a propósito de la adaptabilidad o de la flexibilidad laboral, al final una condición que sea para desmejorar y para que no se haga efectiva la reducción de la jornada laboral. Yo en esto no tengo dudas que el gobierno, su prioridad va a ser la reducción de la jornada, ¿cierto? Y que partamos de esa garantía para todas las y los trabajadores. Porque creemos y tenemos un convencimiento de que eso va a mejorar la calidad de vida del trabajador, pero también va a mejorar inclusive las condiciones de productividad y obviamente a eso hay que también abocarse, ¿cierto? Cómo apoyamos a las pymes para que se traduzca efectivamente en mejorar la productividad. Y ese también es un desafío que está abordando a propósito de las 40 horas el gobierno en materia de, por ejemplo, capacitación del CENSE. Hay un diálogo constante que se ha tenido por parte de este gobierno en particular con las pymes, y yo creo que se ha notado muchísimo la diferencia. Lo converso con las mismas organizaciones respecto al periodo anterior, en donde no eran la prioridad y se notaba mucho, ¿cierto?, en el trato. Hoy día son prioridad en los proyectos de ley que estamos presentando, como también en las políticas públicas. Y en eso, mira, yo creo que es importante y va a ser una señal que va a dejar que se avance en las 40 horas ya, con urgencia. Este es un tema que durante todo el periodo pasado fue una pelea. Y hoy día creo que estamos en condiciones para decirle a los trabajadores y trabajadoras que nosotros creemos que es importante velar por su calidad y sus condiciones de vida y reducir la jornada laboral, no solo, ¿cierto?, esto como un pie de partida, las 40 horas, pero no solo las 40 horas, sino que también regular esta suerte de jornada indeterminada que está en el artículo 22, inciso segundo, ¿cierto?, que tenemos trabajadores que no tienen, ¿cierto?, ni siquiera un corte de horario mínimo para poder descansar, y también hay que avanzar en esa materia. Por ejemplo, los trabajadores de los medios de comunicación, por dar un ejemplo. Así que tenemos mucho que avanzar y se está trabajando y van a haber anuncios pronto respecto a estos temas. Sí, el famoso artículo 22. Bueno, diputada Gael Llomas, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que tengan un excelente día. Ustedes igual, un abrazo. Un abrazo de vuelta. Bueno, con Patricio nos vamos a una pausa. La vuelta, Claudio Medrano con ustedes. Los tiempos